Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, mi nombre es Edgar Guerrero de la Iglesia Cristiana Cosechando Vida. Vamos a entrar de lleno a lo que es ese estudio, ¿quién es Jesucristo? En la lección número 1, titulada Jesús, el autor de la vida. Viene este versículo inicial, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, de acuerdo a lo que dice Juan 3:16. Empieza con una pregunta. ¿Quién es Jesús? Si preguntamos a 10 personas, tal vez recibiríamos 10 respuestas distintas a esta pregunta. Unos dirían que fue un gran hombre, maestro, mientras otros le llaman el Hijo de Dios, otros lo admiran por la forma en que sufrió esos grandes abusos a manos de los soldados en aquella época. Algunos otros creerían que era un enviado de Dios, mientras otros lo miraban como un engañador, un hombre peligroso que solo causaba alborotos. Ya que hay tantas y tantas opiniones, miremos esta fuente fiable, confiable, que es la palabra de Dios, la Biblia, para ver qué nos dice de Jesús. Vamos a buscar en nuestras Biblias estos pasajes citados. Si no tiene Biblia electrónica o Biblia de papel, podemos encontrar estos textos en la página 21 de este libro, y ahorita vamos a Juan 1:1. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Algo bien hermoso de lo que Jesús enseñó y de lo que Él hizo están ligados en la forma inseparable con lo que Él es. Aquí Juan, en este libro de Juan, nos está mostrando cómo totalmente Jesús humano y totalmente Jesús divino. A pesar de esto, Jesús tomó por completo nuestra humanidad y vivió como un hombre. Nunca dejó de ser el Dios eterno, siempre existió el creador y sustentador de todas las cosas, la fuerza que une la creación a la fuente de la vida eterna. Cabe mencionar que, que las religiones son un esfuerzo humano para unir al hombre con Dios. Pero Jesucristo es el esfuerzo de Dios que une a Dios con el hombre. Esta es la parte que nos está revelando aquí la palabra de Dios. En el principio era el verbo se traduce o se entiende también como la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está diciendo que aquí el verbo, Jesús, era Dios o es Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, lo que podemos apuntar aquí en Juan 1:1 es que Jesús era el principio y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Eso es lo que pudiéramos parafrasear en este versículo 1. Y en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que por Él y para Él ocurrieron todas estas cosas, la creación. La palabra de Dios en el libro de Génesis 1, versículo 1, nos indica que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sale? Y algo muy hermoso en el cual podemos encontrar más de la palabra de Dios es en el libro de los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer desde el 15.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sale? ¿De quién está hablando aquí? Del mismo Cristo. De hecho, en algunas Biblias viene aquí un subtítulo que nos va indicando de quién se está hablando, de quién está hablando. Podemos regresar al estudio y tener algo con mayor claridad. Entonces, ¿cómo contestar esta parte de Juan 1.1? De Juan 1.3. Vamos a regresar. Y vemos aquí todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces podemos anotar ahí, por Él todo fue creado, por Él todo fue hecho. El versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba toda la sustancia de Dios mismo. Y la vida, o sea, esa sustancia era luz para los hombres, era luz de los hombres. Nos alumbraba a nosotros. O en el momento que vino Jesús, eso era lo que daba a notar, esa luz, la luz de Dios. Entonces igual podemos ahí poner algo parafraseado en este versículo 1, en el versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Ya lo anotaste? Perfecto. Vamos con el punto número 2. Esta pregunta es para reflexionar también. Piense un momento, Jesús es Dios eterno, el creador del mundo entero, de acuerdo a lo que vimos en Juan 1.1, del 1 al 4. A pesar de esto, ¿cómo lo trataron las personas de su propio pueblo? Y esto lo vamos a encontrar más claramente en Juan 1.11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, pues realmente nosotros podríamos llegar a pensar muchas cosas respecto a esto. ¿Cómo es posible que si aquí, por ejemplo, en el lugar donde vivimos, en el Estado de México, en el Distrito Federal, ya si tuviéramos esta bendición de tener un siervo de Dios, pues cómo no le vamos a reconocer, ¿no? Y cómo no le vamos a hacer caso, ¿verdad? Pero un siervo proveniente de Dios, en este caso fue Jesús, y tuvieron al 100% hombre y 100% Dios entre ellos, y vino a lo suyo, a ese propósito, a un propósito que más adelante lo vamos a ver. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Vamos a ver aquí claramente, o estamos viendo aquí claramente lo que es a lo suyo vino. Ese es ese propósito divino, propósito eterno, que nos vamos a ir dando cuenta más adelante, pero que las personas no le recibieron. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esto? ¿Cómo lo trataron los de su propio pueblo? Pues no la recibieron, ¿verdad? Ahora vamos a transportarlo a esta época. ¿Cómo trata a Jesús la mayoría de las personas hoy en día? Ustedes contéstelo, esta pregunta es abierta. Y más abajo dice, muchas personas dicen creer en Jesús y se dicen ser sus seguidores, pero viven como si no tomaran en serio sus enseñanzas. Hay gente que rechaza a Cristo con un no definitivo, pero con palabras y bien, mientras otros son indiferentes.
lo rechazan diciendo, otro día, es que estoy muy ocupado, no tengo tiempo, o el niño dice, ay no, pues ya cuando sea más grande, cuando sea adulto lo recibo, o ya cuando llegas adulto dices, no, bueno, ya cuando sea más grande, ya cuando sea viejo, pues lo recibo, pues ahorita déjame vivir mi vida, déjame hacerlo y deshacer como bien me parezca, como bien me plazca, y ya cuando llega viejo dice, no, pues eso era cuando estaba joven, no, pues el chiste es de que nunca, ¿verdad? Y siempre la mayor parte de las personas lo empiezan o lo rechazan en su vida completa, lo sacan de su vida completa. Y hay algo muy hermoso que nos expresa la palabra de Dios en Juan 14:6, en este subtítulo que es el camino a la vida. Aquí ya nos mostró que Jesús es el creador de la vida. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había contemplado desde el principio, estaba con él y era con él. Entonces esta parte también vino para cumplir un propósito. Entonces vamos a ver cuál es la parte de este propósito que vino a mostrarnos en el camino a la vida. Y Juan 14:6 nos muestra algo muy importante y muy hermoso en este pasaje. Dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vamos a ver este punto número 3. En este versículo Jesús dijo que es el camino, la verdad, y ¿qué más dijo? Que era y ahí le podemos escribir en tu estudio, escríbele, y la vida. Muchos dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Qué opinas tú? Date el tiempo para responder a esta pregunta. Pero si necesitas más tiempo, puedes pausar el video sin problema y puedes escribir y reflexionar en lo que tú crees que puedas responder en este estudio, en esta parte. No te preocupes, páusalo, date el momento, date el tiempo. Vamos a continuar. Según Jesús, ¿cuántos caminos hay? ¿Cuántos dijo? A ver, vamos a ilustrar esta palabra, vamos a exagerar un poquito las cosas. Dice en Juan 14:6, imagínate, yo sé que no lo dice así, la palabra es de respeto, pero vamos a imaginarnos. Jesús le dijo, son 4 los caminos, son 4 las verdades, son 4 las vidas, nadie viene al Padre sino por esos 4 cosas, o 4 caminos. ¿Así dijo? No encuentro en la palabra que haya dicho, tal religión te va a llevar a Dios. O muchos dicen, ay, es que todas las religiones nos llevan a Dios. No, realmente no es así. Aquí nos está diciendo que claramente que es Jesús. ¿O tú encuentras otra cosa acaso? Realmente no. Aunque es común oír hoy en día que todas las religiones nos llevan al cielo, no es así. En Juan 14:6 viene lo contrario. Esto no es algo de nosotros los cristianos que nos hemos inventado para excluir a otras personas o que nos tachen de intolerantes. No, definitivamente no es intolerante, al contrario. El amor de Dios es incluyente. El amor de Dios incluye a todas las personas, Dios ama al pecador, pero definitivamente ese pecado que hemos llevado, hemos traído, cómo hemos vivido nuestra vida, pues eso es lo que no le agrada, eso es lo que a él no le gusta. Pero esto Cristo mismo lo afirmó y nosotros no lo inventamos. Pero hay un problema, ¿sabes cuál es ese problema? Una vez Jesús conversó con un hombre llamado Nicodemo. ¿Y sabes quién era Nicodemo? Un líder religioso. Era muy bueno, era muy respetado dentro de la comunidad judía, pero aún así Jesús le dijo que era necesario, y vamos a ver qué le dijo Jesús que era necesario hacer. Era necesario, le dijo a Nicodemo, y la respuesta, Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Entonces aquí Jesús le dijo a Nicodemo que no era, que le era necesario, y aquí apuntamos la respuesta, nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A qué se refería Jesús cuando habló de nacer de nuevo? En algunas personas es más claro este sentir o, o este suceso, este paso de nacer de nuevo. Un hermano en Cristo me compartía precisamente dando este tipo de estudios en casa, estudios personales. Me comentaba, oye, pues yo tuve una situación que me permitió nacer de nuevo. ¿Cuál es, cuál era tu situación? Él comentaba que una vez estaba en la entrada de su casa cuando de repente iba caminando y hubo una balacera. Y de repente en esa balacera se estacionaban camionetas y le tiraban a quien, pues a diestra y siniestra, sin ver a quién ni respetar a quién, y tiraban a las personas con unas metralletas. Entonces, él cuenta que en esa camioneta estaban tirando los balazos y de repente le apuntaron a él y él sintió cómo detonó, cerró los ojos y se tiró y por gracia y misericordia de Dios cayó en una especie como de surco, una especie de como de canal entre la carretera y ahora sí que los accesos a las calles que era en provincia. Él lo comentaba así, lo comenta así. Y cayó en ese surco y cuando se levantó pues él pensó que pues ya por lo menos le había pegado un tiro, pero no le había pegado ni una sola bala de esto. Y le dije yo, pues precisamente, ¿en qué sentiste tú? No, pues que volví a nacer. Y precisamente ese es el sentimiento, volver a nacer. Muchas otras personas cuando se someten a situaciones que están a punto de morir, lo que empiezan a valorar es esta parte de la vida, ¿no? Cuando empiezan a morir, empiezan a valorar esta parte de la vida, pero nosotros, gracias a Dios, no estamos en esa situación, pero al referirse a nacer de nuevo es volver a un renacimiento espiritual. O eso es a lo que se refería el Señor Jesús al decirle esto a Nicodemo. Pero Nicodemo le decía, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo siendo viejo, no? ¿Cómo acaso puede uno entrar por segunda vez al vientre de su madre? Pero Jesucristo no se refería a la parte física. Y es imposible volver a nacer, volver a tener prácticamente un nuevo nacimiento, volver a ser niño nosotros, y él lo tomaba de esa manera literal, pero Jesús estaba refiriendo a esa regeneración, a ese renacimiento espiritual, ¿verdad? Ese renacimiento que solamente Dios puede dar a través de Jesucristo. A eso se refería, a esa parte espiritual, ¿verdad? Entonces, a esta parte se refería el Señor, ¿verdad? Era necesario nacer otra vez porque vamos a ver Efesios 2.1. Efesios 2.1. Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, era necesario nacer otra vez porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero, ¿a qué se refiere con esto? Muertos en nuestros delitos y pecados. Me vas a decir, no, pues es que yo nunca he pecado, yo soy muy bueno, me considero excelente persona. Quizá me puedas decir eso, pero vamos a ver a qué se refiere con éramos. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu ahora que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
caray, aquí nos está diciendo algo muy importante la palabra del Señor, que se trata de deseos de nuestra carne. ¿Y te habla aquí el Señor algo? Reflexiona en lo que te habla. Entonces, tú puedes poner aquí cómo éramos. Entonces, pues, no, pues yo era jugador, borracho, bebedor, casi llegando alcohólico, mujeriego. Puedes poner aquí lo que te muestra Dios en tu corazón que eras, porque eras igual, porque ya, por eso venimos a Cristo, porque Él quiere corregir muchas cosas, y no porque te digan, ay, es prohibido esto, prohibido el otro. No, definitivamente Dios va haciendo un cambio en nuestra vida y nos va mostrando qué es lo que le agrada, qué es lo que le agrada a Él, que nosotros vivamos, y podemos disfrutar muchísimas cosas y tenemos libertad para muchas otras, pero primero busquemos el reino de los cielos y su justicia, y lo demás nos vendrá por añadidura. Así es de que no te preocupes, hermano, no te preocupes, hermana. La evidencia de nuestra muerte espiritual es el conflicto, la tensión, el rencor que hay entre familias, vecinos, compañeros. No logramos controlar los malos deseos, la fornicación, el adulterio, y nos conducimos con egoísmo y con orgullo. De repente decimos que primero yo, después yo y hasta el último yo. Yo soy el primero, yo soy mejor, yo no soy tan malo como otras personas. Es que conozco unos vecinos, híjole, que qué bárbaros. Ay, es que mi familia es, pero si bien de lo peor. Pero yo no soy tan malo, ¿verdad? Como éramos. Entonces, aún así, Dios nos dio de algo, nos dio de una solución. El Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio a nosotros, a pesar de que estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo es el que nos ha dado la vida, es el que da la vida, y eso nos lleva a este punto, Jesús, el que da vida. Entonces Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo en Juan 3:3. ¿Recuerdas? ¿Cómo nacer otra vez? Vamos a leer Juan 3:16 al 18. ¿Qué dice Juan 3:16 en cuanto a la actitud de Dios hacia nosotros? Vamos a ver Juan 3:16. Juan 3 y buscamos el 16. Aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ah, caray. Aquí nos muestra otra cosa importante. Aquí nos está diciendo precisamente que... Bueno, antes contestemos esta parte. ¿Qué dice Juan 3:16 en cuanto a la actitud de Dios hacia nosotros? Pues de amor, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, dice en esta otra parte, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios ofrece a través de Jesucristo? De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí no se pierda. ¿Quiénes son los que pueden tener vida eterna? Todo aquel que en Él cree es todo aquel que en Él crea. Le podemos poner en esta respuesta aquí. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Es importante notar que la vida eterna no solo se refiere a nuestro futuro en el cielo, sino también a nuestra vida ahora. Juan 5:24 dice que el creyente ya ha pasado de muerte a vida. En un momento lo leemos y vamos a regresar a esta parte hermosa que quería comentar antes. Que el que en él cree no es condenado, pero el que no crea ya ha sido condenado. Y no porque Dios diga, ay, ya te voy a condenar, te voy a sacar de aquí, te voy a excluir por pecador. No, porque uno toma también nuestra propia decisión. Uno está tomando nuestra propia decisión y uno es el que se condena con el pecado que habita en uno. Es decir, el borracho se condena por borracho porque él ha decidido ser un borracho. Y muchas otras cosas. El adúltero se condena de adúltero porque decide ser adúltero. Pero eso no es lo que Jesucristo quiere. Eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que creamos en Él, que seamos salvos por Él. Y la palabra salvo implica muchas cosas, no solamente creer, porque muchos creen y dicen, ah, yo sí creo, pero no implica nada más el creer, sino el dejar que Dios entre en nuestros corazones y seamos nosotros arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y el arrepentimiento es voltear los ojos a Dios completamente y cambiar el rumbo. Si nosotros estábamos en pecado, cambiar de pecado a agradarle a Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces ahora sí, vamos a Juan 5:24. Juan 5:24. Y le vamos a dar lectura. Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y la cree, y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ok? Entonces, aquí el creyente ya ha pasado de muerte a vida. Cuando tú dejas entrar al Señor Jesús, ya pasas de muerte, de esa vida de muerte, de esa culpa, de esa condenación que veníamos nosotros provocando, ya pasamos a vida. ¿Es cierto que Dios vive enfadado y se goza en castigarnos? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que sí se goce? Y de acuerdo a lo que ya veníamos desarrollando, ¿crees que pase esto, suceda esto con Dios? Vamos a leer Juan 3:17. Vamos a regresar un poco. 3:17. Y dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿qué desea Dios para el mundo? Ahí le puedes contestar. Esta pregunta es conforme a lo que hayamos comprendido de Juan 3:17. Pues no, Dios desea que el mundo proceda y crea en Él, sea salvo por medio de Él. Entonces, si una persona se condena es por causa de, vamos a ver en el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por no creer, pues, entonces si una persona se condena es por causa de él mismo. De acuerdo a este pasaje, de acuerdo a él mismo, es la decisión de las personas el seguir o no seguir a Jesús. Entonces, lejos de condenarnos, lo que Dios realmente quiere es que seamos sus hijos. ¿Qué es lo que convierte o qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? Según Juan 1:12, y vamos a ir rápidamente a Juan 1:12, y dice: más los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Viste? ¿Te muestra Dios algo aquí? Realmente muchas personas dicen, oye, es que todos somos hijos de Dios, pero, ay, es que
No le hagas esto a tal persona porque es un hijo de Dios, porque voy a hacer esto contra el hijo de... No todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios creen en Jesús. Y no solo creen, sino que, como dice este pasaje, le han recibido, han creído en su nombre. A estos que le también, otra de las partes es la confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento. Cuando uno emplea estas cosas en nuestra vida, cuando uno emplea estos principios en nuestra vida, el Señor obra de una manera rápida, una manera acelerada. Entonces, cuando nosotros también invertimos tiempo y esfuerzo estudiando la palabra de Dios, orando a Dios, pues vamos a ver que lo que habíamos vivido, lo que hemos vivido, Dios lo transforma de una manera rápida. Entonces, ¿qué quiere decir creer o recibirlo? Bueno, pues creer y recibirlo hay una diferencia. Creer es considerar una cosa como verdadera o segura, y recibirlo es apropiarse esa cosa y decir que es nuestra. Cuando nos regalan un Xbox, un PlayStation, nos lo han regalado y podemos decir que ya es de nosotros. Te regalo este PlayStation, te regalo este Xbox, órale, venga para acá. Entonces, cuando existe esa parte, ya le decimos, oye, ten cuidado con mi Xbox. Oye, tu Xbox, ¿dónde está tu Xbox? ¿Dónde está tu PlayStation? Ah, pues mi Xbox, mi PlayStation está cerca de la tele. Entonces ya uno se lo apropia, uno dice que es suyo, pero cuando crees, consideras nada más que una cosa es verdadera. Y de acuerdo a lo anterior, entonces, muchos se creen hijos de Dios, pero no, realmente nosotros somos criaturas del Señor. Nosotros hemos sido creados por Dios. Toda la especie humana y todos los seres vivos también han sido creados por Dios. ¿Sale? Pero solamente los que le han recibido, los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esas son las diferencias que presenta aquí o que vemos entre la palabra creer y la palabra recibirlo. Muchos creen de mente, pero no de corazón. ¿Hay una diferencia? Pregunta. Realmente sí, y vamos a meditar en esta diferencia. Paremos un momento, paremos a meditar sobre las implicaciones de esta lección. Meditemos cómo es nuestra vida. ¿Has tratado o hemos tratado de hacer cosas, tratado de vivir bien, pero no lo hemos logrado? Hemos tratado de dejar de decir malas palabras, maldiciones. Hemos tratado de dejar de ofender a nuestro esposo, a nuestra esposa. Hemos tratado de decir maldiciones a nuestros hijos, pero no lo podemos lograr. Ay, es que se me hace difícil, no puedo. ¿Cómo en nuestra vida? Hasta ahora, ¿cuál ha sido tu actitud hacia Cristo? ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo lo podríamos decir? ¿De indiferencia? ¿De rechazo? ¿Lo has rechazado? ¿De obediencia? ¿Has obedecido y dicho, sale Señor, te sigo? ¿O has dicho, no, pues estas son cosas serias, realmente requiere un compromiso y no quiero? ¿O definitivamente sí lo has considerado mucho, que no te deja dormir y dices tú, bueno, sí tengo que ya hacer algo para mi vida? Ya tengo que hacer algo en mi vida. ¿Has recibido la vida que Cristo ofrece? ¿Qué podremos responder aquí? ¿Has recibido la vida que Cristo ofrece?
Sí, no o no estoy seguro. Si muriera el día de hoy y fuera a pedir permiso para entrar al cielo y el Señor te preguntara o nos preguntara, ¿por qué debo de dejarte entrar al cielo? ¿Qué le diríamos? ¿Qué le diríamos? A lo mejor, híjole, pues estoy aquí, mira, mi nombre es Edgar Guerrero, pues se supone que tú me conoces, ¿qué onda? Pues déjame pasar. Pero, no, Edgar Guerrero, no, pues no, no, pues te has de haber portado mal porque aquí no apareces. Veamos la explicación del lado de la izquierda para cómo asegurarnos de tener vida eterna. ¿Qué piensa con lo que se dijo al hombre respecto a esta cita? ¿Sabe algo de la vida que la mayoría no sabe? Cuando le dijeron a un predicador conocido que tenía poco tiempo para vivir a causa de una enfermedad, miró hacia la montaña y el río y las estrellas que amaba y dijo, tal vez no te veré muchas veces más, pero montaña, estaré vivo cuando tú hayas desaparecido, y el gran río, estaré vivo todavía cuando dejes de correr hacia el mar, y las estrellas, estaré vivo cuando hayan caído. Esa es la confianza que el Señor nos da, de tener seguridad en que si partimos de esta tierra, sabemos que tendremos una vida en Cristo, una vida eterna. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de tener esa vida? Bueno, de acuerdo a la pregunta anterior, entonces, pues es admitir que somos pecadores y reconocer nuestra incapacidad de salir del hoyo donde estamos metidos, del hoyo del pecado. Y decidir alejarnos de nuestros pecados, arrepintiéndonos, cambiando del rumbo, de dirección. Hay que pedirle al Señor perdón. Señor, perdóname, Padre. Señor, perdóname. Y ahora viene el creer que Jesucristo murió en nuestro lugar y que resucitó. Y orar para confesar y dejar entrar e invitar al Señor Jesucristo a nuestra vida y que tome el control de nuestra vida. Quizá esta oración siguiente nos puede servir de modelo. No es algo que tengamos que hacer con esta misma oración siempre. No es un rezo. El rezo es una repetición. Orar es una relación con Dios. Así como tenemos una relación de plática con nuestra esposa, nuestro esposo, y nos vamos conociendo a través de lo que platicamos también, es lo mismo que quiere lograr el Señor con nosotros. Y podemos decirle, querido Señor Jesús, sé que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que tú moriste por mis pecados. Quiero alejarme de ellos. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ellos. Ahora mismo te invito a que vengas a mi vida. Confío en ti y te acepto como mi Salvador. Y te seguiré como mi Señor. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Si bien hiciste esta oración o ya habías hecho esta oración, pues ponte en contacto conmigo a través del WhatsApp y podemos reafirmarla si te sientes inseguro en esta parte, y cualquier duda que tengas respecto a de quién es Jesús, y claro está que vamos a ir avanzando en este estudio, pero si tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud respecto a algún problema, no te preocupes, estoy para servirles, estoy para apoyarles en todo. Así es de que cuenten conmigo y mándenme un WhatsApp, ya sea privado, lo que ustedes necesiten, estoy a sus órdenes. Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias, Señor, por esos momentos que nos permites estar escudriñando tu palabra. Te pido que bendigas a mis hermanos que están escuchando. Te pido, Señor, que tú derrames de tu amor y bendición en ellos, en su familia, en su hija. Te pido, Padre, que tú
obres en ellos y les abras su entendimiento, su corazón, Señor, sobre todo, que les permitas ver esa transformación que tú puedes dar, porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Gracias, Cristo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.